Hello, hello. No saben lo emocionada que me tiene este video porque estoy con 3 astrólogas fantásticas, además mis profes en este momento. Estoy con Beatriz Leverato, Hola, ¿cómo estás? con Lucía Brizuela y Florencia Brizuela. Ellas son astrólogas argentinas, ahorita les doy para que se presenten y les cuente todo lo que hay. Pero yo conecté con ellas ahorita en abril, gracias al Congreso de Tarot de Miami, que conocí a Bea y a Alejandro Lodi. Dieron una clase sencilla, cortica, pero que a mí me voló la cabeza y es como, yo los tengo que entrevistar. Luego me metí en la escuela de ellos y ahorita estoy viendo clases, ahorita he visto más que todo clases con Flor y es como, me encanta, quiero que podamos seguir teniendo estos espacios donde ustedes puedan ver la astrología más allá de algo de que nos va a pasar o que justifique lo que está sucediendo, sino más como para conocernos y entendernos, que yo siento que de ahí parte toda la base de nuestras decisiones y lo que enfrentamos en la vida. Así que antes de yo con mis soliloquios, quiero que se presente cada una, Bea, Lu, Flor, un poco de ustedes, nos cuenten su signo y también cómo llegan a la astrología, que eso también me llama full la atención. Bueno, yo soy Beatriz Leverato. Empecé con la astrología allí por el retorno, el primer retorno de Saturno, por esas épocas, entre 29, 30 y pico de años, por una cuestión de la vida concreta, racional, no me cerraba por ningún lado. Me acababan de echar de un trabajo de Laboratorios Roche, siempre lo digo, siempre que puedo, y entré como en una crisis existencial. Y allí buscando respuestas, primero apareció el tarot por una amiga que me recomendó, la primera clase de tarot que tomé, bueno, allá en Buenos Aires obviamente, me voló la cabeza, no podía creer toda la información que aparecía, y con ese mismo grupo fuimos juntas a estudiar astrología, y me acuerdo las primeras clases de astrología, cuando yo era alumna, decía, yo esto ya lo sé, estoy recordando un lenguaje que en algún lado lo tengo, esa información está encriptada. Y bueno, y la potencia que tiene ese lenguaje, dije, todo el mundo tiene que saber astrología, la astrología hace bien. De hecho, hace 26 años que tengo una escuela de astrología y tarot, que tengo el gusto y el placer y el honor de trabajar con mi pareja Alejandro Lodi y con mis 2 hijas, Lucía y Florencia Brizuela, que desde esa escuela nosotros tratamos de que la astrología se haga cada vez masiva, es un lenguaje que hace bien, y la escuela, y con esto ya paso el micrófono, se llama Consideral, porque justamente creemos que el contacto con lo sideral, con el cielo, nos vuelve más considerados, primero con nosotros mismos y después con todo el resto, y ahí aparece una vida mucho más amorosa para todos. Así que bueno, nada, esa sería mi super mini, no tan mini presentación. Me encanta porque una de las cosas que me da curiosidad preguntarles era por qué el nombre Consideral. Me encanta que haya salido el cuento de la pregunta mental. Yo soy Lucía, hija de Bea, soy de Cáncer, así que bueno, una madre importante. Yo soy de Leo. Leo se le olvida. Madre importante que baña mi identidad, Claro. Bueno, y arranqué la astrología creo inconscientemente, porque ya era parte de mi vida cuando ya aprendí a leer, a escribir y aprendía de los símbolos, de los signos. Nunca sentí que tuviese que forzarme por aprender, por entender, por aprenderme cómo dibujarlos, los signos, por entender una carta. Iba a la par de mi crecimiento de la lectura y la escritura. Y la verdad es que es una forma de ver la vida distinto. Cuando uno aprende astrología, y yo creo que esa visión la tenemos desde chiquitas, y la ves desde otro lugar en la vida, es como con otros lentes, siempre decimos, ¿no? Como mucho más de entendimiento al resto, de entendimiento a uno mismo. Todo lo asocias con la astrología, una película, me acuerdo era chiquita, y yo decía, esta película es muy canceriana, y tenía 8 años, 7 años. ¡Wow! Y podés ordenarte el cerebro, me parece que te ordena, y cuando ordenás el cerebro hay algo que se ordena emocionalmente en uno mismo, ¿no? Cuando podés identificar las emociones, ¿no? Es discernirlas. Y la verdad que, bueno, es un viajazo estudiar astrología, y sobre todo cuando es tan claro y tan sencillo de aprender. Y yo imagínate, desde chica ya lo iba entendiendo por cómo lo hablaba mi madre, cómo Totalmente. lo expresaba, así que, bueno, es un viaje alucinante y recomendable. Me encanta porque eres literal la expresión viviente de qué pasaría si yo hubiese crecido con este lenguaje. Y nos estás contando que ha sido obviamente una experiencia muy nutritiva. Por eso, bueno, sí, ya iremos para allá. Bueno, y yo soy Florencia, soy de Escorpio. Yo lo que siempre siento es, aprendí la astrología igual que mi hermana, un poquito más grande, porque
un poco más grande, pero sí siento como si fuera un lenguaje, como cuando un niño se va a vivir a otro país y nace y vive todo el tiempo con dos lenguajes, entonces como que lo aprendes sin darte cuenta, es como tengo dos lenguajes nativos, el español y el astrológico. Y siento eso, lo fui aprendiendo con la vida y que no me di cuenta como cuándo ni cómo aprendí astrología. Lo que sí me acuerdo muy fuerte es como cuando desde muy chiquita descubrí mi luna, me calmó a un montón de angustias que creo que a los 12, 13 años entendí lo que era mi luna. Y yo tenía todo así como mucho como angustia porque a veces sentía como que mi mamá se enojaba mucho conmigo, ¿no? Yo soy luna en Aries. Y después dije, sí, es verdad, mi mamá es enojona, es gritona, es calentona, pero también es súper activa, es una mina que todo el tiempo me está incentivando a que vaya, que sea valiente, a que me mande. Y entonces empezás a como decir, bueno, es calentona, pero también tiene todas estas cosas y me empezó a pasar una cuestión así, de empezar a entender como desde muy chica cuestiones psicológicas, pero con un lenguaje diferente que me calmaron, que me hicieron bien, que me sanaron y también por eso creo que también cuando empecé a tener hijos y cuando me di cuenta lo bien que me había hecho a mí descubrir mi luna para no angustiarme tanto, para entender, para ser más considerada conmigo, con mi madre, con mi familia, con mi historia, desde el lugar lunar, dije, esto hay que empezar a que todos los chicos y madres conozcan este lugar y también por eso creo que enfoque como que me gusta tanto enfocar el tema de la educación y de la crianza y de los niños y el poder entenderlos, acompañarlos y entender el vínculo, porque no es ellos, es lo que pasa en el vínculo mamá-papá, mamá-hijos, hijo-familia. Creo que cuando registrás la emoción la podés ver de lejos, no estás bañada, involucrada en eso, tomada, exacto, ¿no? Entonces lo ves a distancia y decís, bueno, que estoy actuando, ¿no? Como lo más básico, estoy pudiendo sacar lo interesante de este signo, ¿no? Entonces hay algo ahí de ordenar, de visualizarlo desde otro lugar más maduro, más consciente, ¿no? No, es que me dicen, se me paran como los pelitos, porque tener esa comprensión tan de joven, uno está aprendiendo el mundo y lo que está registrando es como, bueno, si mi mamá es lo que me nutre emocionalmente y yo percibo estas reacciones que además son veladas a lo que yo necesito de mi código, entonces empiezo como a generar una separación entre mamá y yo y este lenguaje lo que te hizo fue unir, fue entenderla, pero también entender que eso viene de ti, que es lo que uno hace en terapia después de años, que está uno como, bueno, perdonando a mamá. Son muchas terapias, muchas sesiones de terapia y por ahí en un par de clases, una clase de astrología te cae un montón de fichas. Y siempre lo interesante también es ver la red de cartas, ¿no? Porque yo pensaba cuando hablaba Flor, pobre, que aparte yo ahora estoy tranquila porque soy señora mayor, pero que era muy intensa. Y aparte me separé del padre de ella es muy chica, entonces tuve luna en Aries de ella, tuve que salir a batallar, a sobrevivir. Pero pensaba esto de las redes familiares y la repetición, ¿no? Porque el hijo más grande de Florencia es Sol en Leo, Luna en Acuario, igual que yo. Entonces, ¿no? Esa madre que fue tan compleja para vos, tenés un hijo con las mismas energías. De la misma energía. Y me acuerdo que el hijo de ella ahora es un divino, tiene 7 años, pero de chico era muy intenso y lloraba mucho. Y que yo le dije, Flor, yo me acuerdo que cuando yo era chica, yo me daba cuenta que a mí me gustaba llorar. Y no entendía por qué a la gente le molestaba. Y algo, ¿no? Te hizo un insight. Digo, a mí me encantaba llorar. Son esos insights, bueno, no sé. He visto videos de Lodi y de ti con sus nietos y enseñándoles de sus lunas, de su sol. Y yo quedo fascinada porque es como, por ejemplo, a mí me pasó que cuando llegué a la astrología, estaba muy perdida. Imagínense, Sol en la 12, Telion en Pisces, el regente mi ascendente en la casa 12. Y Pisces lo tengo en la casa de los amigos, entonces yo estaba ahí como flotando con la corriente. Bueno, yo creo que esto es lo correcto, yo creo que es por acá. Y entre la corriente llego al centro de Jun de Venezuela y veo la primera clase de astrología y empiezan a hablar del agua. Y yo empiezo a ver, ahí tengo Mercurio, Marte, Saturno en Pisces, y empiezo a ver todas estas cosas. Y fue como, mira, no hay nada malo en mí. O sea, no hay nada malo en mi dispersión, no hay nada malo porque la gente me echaba broma que yo siempre soy la que se queda pegada, ¿no? La que se hizo así que me voy a otro mundo y después fue entender, no, claro, si estoy en un espacio donde no me siento cómoda, tiendo a aislarme porque esta realidad como que no me está haciendo sentir seguro. Pero imagínate tanta influencia en Casa 11 y sentir que no terminabas como de estar ahí, que tenías que adaptarte a un ritmo. Yo me acuerdo que mis amigos me hicieron una vez intervención en la universidad
Pau, te vemos muy perdida en la vida, no sabemos qué vas a hacer, tienes que motivarte, y mi familia también te vemos muy perdida, o sea, claro, yo me la pasaba que es en mi cuarto, en mi mundo, ¿no? Pero sin saber dónde canalizar esa energía, y cuando la astrología fue, y me pasó tal cual como tú, y yo me empiezan a hablar, porque aparte entré en el centro Jung, conceptos de psicología, me estás hablando de la sombra, de tipos psicológicos, y luego de la astrología, que si estos, los patrones, tal, y yo, los arquetipos, y yo que lo que yo hacía es que todo se despertaba, o sea, todo lo que yo estaba intuyendo de lo que veía empezaba a tener nombre y apellido, nombre y apellido, nombre y apellido. Y fue como volver a mí. Y me acuerdo que en ese momento mi profe, que yo le decía, profe, ayúdame con mi Marte en Pisces, porque yo veo que todo el mundo está muy movido, echándole para adelante, haciendo sus cosas, y yo me siento como muy, ¿sabes?, perdida. Y él me dice, Pau, no te angusties, porque mientras todo el mundo está buscando qué hacer, tú estás buscando conocerte. Y eso va a tener sus frutos. Y eso a mí se me quedó como, ok, A ya. veces hay frases que cambian todo, ¿no? Como de repente, y también uno está preparado para Total, escucharlo. totalmente. Sí, la astrología claramente nos vuelve a ese lugar del que nunca nos tuvimos que ir, que es nuestra esencia, nosotros mismos, ¿no? Y esta sensación cuando empezás a entender tu carta, que dices, con razón. Con Ah, razón. No claro. estaba tan mal. Es que eso pasa Es porque esto. la gente siempre tiene un miedo de tener una lectura de su carta o aprender porque dice, es que me van a decir algo que no me va a gustar o no quiero saber cosas que no sé. Y es que no vas a saber nada que no sepas, lo que vas a saber de ti. Y invita a explayar lo mejor de uno, ¿no? No meternos todos tenemos que ser de esta forma, pensar de esta manera, ¿no? Como lo arquetípico de cómo hay que pensar, cómo hay que actuar, cómo hay que sentir, cómo hay que cuidar, cómo hay que sentirse cuidado. Me parece que te abre un panorama de decir, yo tengo mi propia personalidad y es buenísima lo que tengo, ¿no? Y vamos a hacer crecer esta planta, vamos a regar esto que hay y no querer adaptarla a lo que debería ser según quién, ¿no? Según el inconsciente, según lo que es. Sí, según lo que uno, porque yo digo, uno absorbe todo por los cinco sentidos, entonces uno todo lo está viendo y eso es lo que crees que Que hay es, que ¿no? hacer, qué es lo correcto, ¿qué es lo correcto? ¿No? Lo correcto es ir por uno, es ir por lo que está ahí mostrándose en su carta, en tu propia carta, ¿no? Y regarla y nutrir. Sí, no, quería sumar esto, que si uno cree que tiene que ser un helecho, pero el jazmín, todo el tiempo se pone a la sombra y el jazmín necesita sol, no lo sé, estoy inventando. Ujú. Te pones fertilizante para el hecho, pero como sos jazmín, no creces. Entonces, Exacto. no crece lo que uno es en verdad, ese don, esa particularidad que tiene la carta, esa chispa esencial que somos, por querer ser otra cosa. Entonces, no crece no es ni chicha ni limonada, no crece nada. O está siempre como, ah. Entonces, conocer la carta natal te permite fertilizarte en lo que sos, no en lo que crees que deberías ser. Y no hay ninguna carta mala, eso también es interesante. Es otra imagen que usamos mucho en Consideral, es que acceder a tu carta es acceder a tu partitura de Total. vida. Entonces, hay cartas más complejas, que a lo mejor tenés que ensayar muchas más cómo ejecutarlas, y hay cartas más simples, pero no es nada malo ni bueno. Vos no vas a mirar una canción y decir esta es mala. No, es más intensa, es más rápida, es más melancólica. Así que esa Totalmente. imagen de partitura de vida me parece muy interesante. Flor está muy callada, ¿qué le pasa a la Scorpio? Estamos Scorpio escuchando. Ya va a hablar. No, bueno, No se estresen. sí, justamente ya que estamos como en esta de que ustedes crecieron con la astrología, de ver cómo llegamos a la astrología, cómo nos ayudó a conocernos, sé que ustedes también se han enfocado mucho en astrología y maternidad, que yo siento que eso sería valiosísimo, como lo contaron con sus hijos, con su forma de vivir, para apoyarse en el crecimiento, pero las personas que tienen todavía tabú de la astrología, o que dicen, pero ya es un lenguaje muy complejo, cómo mis hijos van a conectar con esto, o sea, o qué necesito saber que me pueda apoyar en el crecimiento de mis hijos. Cuéntenle un poco todo esto desde la experiencia y lo que... Para mí con el tema de trabajar con los chicos, como súper importante todo lo de conocer cada función de la carta natal y poder como, sobre todo hay cosas que me llaman mucho la atención, me pasa mucho con Mercurio. Hay un meme que veo hace un montón de tiempo de que le dicen a todos los animales que los van a evaluar subiendo al árbol y que les van a poner una nota por cómo subieron al árbol. Y hay un mono, un elefante, una hormiga. Y entonces vos decís, y obvio que el elefante cuando suba no va a poder subir ¿y por qué evaluamos a todos los chicos o a todas las personas con la misma vara si cada niño tiene sus talentos y sus dificultades o sus características? Entonces digo, cuando uno reconoce, por ejemplo, los chicos a Mercurio, es como aprenden, es qué cosas les interesan, es como
cómo entiendo el mundo, cómo puedo comunicarlo también. Entonces, no puedes explicarle matemática o explicarle lo que sea a alguien con Mercurio en Virgo que a alguien con Mercurio en Piscis o con alguien con Mercurio en Acuario. Entonces, cada niño tiene una forma de interesarse, una forma de aprender, una forma de escuchar, que está bueno descubrir eso. Digo, me encantaría que estén en los colegios y que los colegios puedan ir adaptando la educación, pero estamos hablando de algo muy grande. Entonces digo, por lo menos los padres, en donde, che, mi hijo es Mercurio en Piscis, entonces si yo necesito que aprenda sobre San Martín, le voy a mostrar una peli que explique, que cuente, una imagen, no le voy a sentar a tratar de leer 3 libros porque se va a distraer, porque le va a aburrir y va a decir, este nene es medio tarado. Perdón. Pero digo, no, cada niño tiene su forma de entender y su forma de que algo le interese. Entonces me parece que desde ese, digo, y con cada planeta hay una cuestión interesante, incluso Venus, y incluso con la alimentación, uno empieza a tratar de alimentar a un niño y tiene Venus en Acuario y dejarlo enchastrarse y dejarlo que un día coma y otro día no coma y relajarse con que no voy a comer siempre igual y hay cosas, ahora me gustan cosas raras, digo, entonces hasta desde la sutileza de lo chiquitito de ir adaptándonos a que ese niño, obvio, tiene que comer, pero bueno, vamos a ayudarlo a que lo haga a su manera, con su partitura. Me parece que hay una cuestión ahí desde lo chiquitito de cada niño, que descubrir esas funciones ya para los padres me parece maravilloso. Sí. Que uno tiende a refugiarse muchas veces en libros, ¿no? El libro dice que para que los nenes coman y se pone ahí estricto con que el libro que dijo esto, o la forma de dormir de este libro, ¿no? Entonces, o esta metodología de crianza, y la astrología te invita a leer el libro de cada uno, la forma de cada uno, ¿no? Qué bonito eso. Y no quedarnos atrapados a un dogma, a una creencia y estar ahí tratando de achicar al nene a esa dirección que no tiene que ver con lo que él es. No sé si achicarlo o adaptarlo a la forma que es. Sí. Con esto que me expresa me lleva a que abracen desde chicos su naturaleza. Total. A que si bien es importante porque tenemos a Saturno, tenemos que saber que vivimos en un espacio delimitado y que hay otros que no se pueden adaptar a ti, tú tampoco o sea, hay un tema de límites, pero si entienden que su forma no está mal. No porque tú, por ejemplo, en el colegio querías comer en el piso mientras todos comían en la mesa, quería decir que eras un desadaptado, ¿no? Sí, saber eso desde chiquito y que tal vez yo necesito más contacto con lo diferente porque tengo, no sé, una Venus en Acuario y necesito marcar la diferencia, eso hace que esta persona pueda, imagínate, explorar todas las potencialidades de esa energía. Y ustedes lo han podido ver en sus chicos durante la crianza y cómo ha sido además ver su expresión, sabiendo que ustedes tienen su expresión, cómo es ese viaje de dejarlo ser versus marcar límites, eso me llama full la atención. Y es todo un aprendizaje, uno mismo dice, uy, estoy activando esto que soy, que es mío, que es de mi mambo, no se lo quiero explayar a mi hijo, pero me parece que hay algo ahí todo el tiempo de aceptar lo que es, de abrazar lo que es, de ver, bueno, en esas cosas que uno haría distinto, bueno, es así, es acuariano, lo voy a dejar ser, voy a tratar de que pueda ser libre, de que pueda crear, ¿por qué lo voy a aferrar a lo que yo creo que mi hijo tiene que ser? ¿No? Entonces, exacto. Hay toda una cosa ahí de entenderse y entenderlo todo el tiempo, entenderse uno mismo también, sí. ¿no? Porque te está mostrando, los hijos muestran un montón de cosas de uno mismo que no pudo trabajar, no pudo ver y están ahí como en espejo, mirá, acá está. Lo que no viste hasta ahora de vos mismo te lo está mostrando. Y eso es alucinante y la astrología todo el tiempo también te dice esto, ¿no? Como de ver aquello en tus hijos que uno no terminó de desarrollar, de trabajar. Te hace más consciente, te hace más terapéutico, ¿no? Total, también, creo que se crea full esa armonía entre cuando el otro es, tú también estás viendo cómo ser y te das cuenta que no es que vas a pelear con la naturaleza del otro, sino que automáticamente, porque todo el sistema es armonioso realmente, o sea, aunque parezca distinto, todo te lleva a que el proceso de que esa rueda, o sea, sin Escorpio no vas a tener Sagitario, por ejemplo, ni tampoco sin Sagitario vas a tener Leo, Capricornio, o sea, todo te lleva a eso. Me imagino que en esa naturaleza de cuando tu hijo se permite explorar todo lo que tú eres, tú también, y te lo permites tú, hay algo bello va a salir. Algo fluye, sí, algo fluye. Sí, ay, qué interesante, me encanta esto que plantean. Ahora, Bea, también quería hablarte, porque sé que sacaste un libro del ascendente, que me lo leí rapidísimo. Creo que yo tengo muy mala memoria, tengo Mercurio en Piscis, pero de lo que me acuerdo es de datos astrológicos, porque ahí está. Entonces me acuerdo que eres ascendente Géminis. Yo sí. Sí, me acordaba del cuento cuando echabas clase que tenías un pick-up siempre, que yo como ascendente Géminis, ahí se me quedó guardado. Algo que me gusta full es que desde un lugar muy geminiano explicas algo que puede parecer complejo de forma muy sencilla,
y práctica de leer y muy fácil de ver. Y sé que ahorita hay como toda una visión de tu sol, luna y ascendente, pero si puedes hablarnos un poco de qué es el ascendente. Porque todo el mundo dice, el ascendente es más importante que tu sol, o sea, hay muchas conclusiones que se sacan, entonces cuéntanos. Bueno, la luna es el signo que uno necesita, y tiene mucho que ver con la matrix, con la madre, con cómo uno fue criado, entonces uno se siente cómodo en el signo lunar. El sol es el signo que todos conocemos, es lo que uno expresa, que no tiene que ver con la necesidad, sino con lo auténtico, con la expresión y con el ser. Y el ascendente es algo que no es un cuerpo, no es una luna, no es un sol, sino que es un punto energético, ¿no? Es el signo que aparece en el este, en el horizonte, en el momento que nacemos, y a partir de allí va a empezar a mostrarse. Y justamente es lo que se va a ir revelando a lo largo de nuestra vida y no está asegurado que uno lo incorpore. Es importantísimo ir hacia nuestro ascendente. De hecho, el libro se llama El ascendente, tu GPS existencial. No sé si quieres que lo muestre. Porque justamente es hacia dónde te lleva el destino. Uno puede querer ir, no sé, a Hollywood, pero el GPS te dice a Miami, entonces no voy a ir a ningún lado si no asimilo y le doy bolilla a ese signo que me propone el destino ascendente. Y hay una frase que está buena que es: el signo ascendente es aquello que descubro que soy según cómo respondo a las escenas del destino. Ok. Es aquello que descubro que soy según cómo respondo a las escenas del destino. Wow. Es algo que es móvil, que el destino siempre va a traer el ascendente. El tema es si uno reacciona y le tiene miedo, vendrá con mayor intensidad, incluso virulencia. Y si uno, por eso, ascendente en Géminis, bueno, justo yo iba para allá y me sale otra opción, no sé qué. Bueno, voy tratando de abrirme, de incorporar, de no dejar nada afuera. No es que me encanta, pero ya me di cuenta que es así mi destino, ¿no? De ir conversando. Yo me puse a conversar con unas uruguayas en la cola de, ¿cuál era? De Ross. Charlando con las uruguayas, porque estaba ahí y ellas me cargan. Entonces, en Géminis conversa con todo el mundo. Pero yo ya sé que está bueno. Después, esas mismas señoras uruguayas me dicen, hoy hay 10% de descuento en Ross para la gente mayor de 60. Digo, ¿vieron? Ellas mismas dijeron, ¿viste? Es una pavada el ejemplo que estoy dando. No, pero es que así... Pero yo sé que conversando, abriéndome a los que están alrededor, a mí me pasan cosas muy interesantes. Y si no, estaría siempre... Yo estoy concentrada conversando con mi hija y la señora esta me charla. Es la misma escena. Una es desde el rechazo y me molesta, y otra es desde la apertura. Bueno, estamos acá esperando en la fila, conversemos. ¿Por qué hace la señora de al lado? Pero lo hago naturalmente. Claro, te ayuda mucho como para entender tu ritmo en la vida. Creo que eso fue... Y el destino todo el tiempo te trae otros que te ofrecen opciones, que si uno se cierra y dice, qué molesto, yo quiero estar con la gente conocida, no quiero que nadie me converse, te estás perdiendo de un montón de cosas. El ascendente está siempre por ahí dando vuelta, y si uno lo rechaza, la vida se vuelve mucho más tosca. Vamos a meditar sobre tu ascendente en Tauro, ascendente en Aries, ascendente en Cáncer. Hola, Flor. Cada ascendente tiene su viaje. Claro, porque yo veo en su dinámica de las tres que están muy unidas, o sea, y en sus espacios mamá está muy presente, entonces, el ascendente en Cáncer. Claro, ahí está yo, que por dónde entra Flor, ya, ahí los nietos, todo. Todos con algo de Cáncer. Sí, tus dos hijas son ascendentes. Las dos hijas ascendentes, así que abuela y madre, pobres. Y mi hijo más chiquito Luna en Cáncer y el más grande Luna en 1, así que Luna en Sol en Cáncer, sí. Wow, mira, interesante. Bueno, hablando ahora, quiero curiosear. Vea con su ascendente Géminis así, y ustedes con sus ascendentes, ¿cómo la dinámica? La dinámica con el destino, ¿cómo ha sido? Yo ya conté, converso con la señora de la cola. Lu tiene ascendente en Aries y tiene una cuestión de que ella va para adelante, decide, va por estos lugares, y me dio como que ayer hubo también varias escenas ayer tuvimos un día muy de escenas de ascendentes. Fuimos a un lugar a comprar cosas y una señora me empezó a decir si le quedaba bien el corpiño, porque si yo la podía mirar, yo soy ascendente en Cáncer, y me parecía que había agarrado un corpiño enorme y le dije, me parece que es muy grande, y me empezó a decir, porque a mí me operaron del cerebro hace unos días, hace un tiempito, y yo como la señora, siempre tengo alguna señora grande que cuidar o que me cuida, y toda la vida está siempre así como, y ayer ella estuvo con un día de que quería resolver un tema de ella, y era como, vamos por eso, y nosotros estábamos las dos tratando como de adaptarnos a lo que ella necesitaba, yo medio como de un lugar de cuidado, y ella de, bueno, dale, resolvamos. Entonces, todo el tiempo, bueno,
la carta es mucho más compleja que el ascendente, pero para mí ayer fue un día muy de como que se nos notaron los ascendentes a las 3 y cómo se armaba esta dinámica de cómo convivían. Sí, yo hay mucho de, bueno, voy para allá y me mando, ¿no? Y activo, me cuesta quizás frenar. Bueno, el ascendente también es todo un aprendizaje, porque uno lo puede jugar muy ciego, ¿no? Porque es la casa 1. Sí. Me mando ciegamente. Y lo interesante es, en este mandarme ciegamente, ¿cuándo voy incorporando los talentos, ¿no? ¿Cómo voy achocándome con la pared para decir, che, ¿lo estoy haciendo por un deseo genuino o lo hago por ansiosa porque quiero resolver y porque busco siempre salir del conflicto, del quilombo, ¿no? Entonces, todo el viaje del ascendente también es registrar lo que uno es. Uno al otro le ve el ascendente, Sí. más que uno mismo, ¿no? Entonces uno lo activa muy ciego, el otro lo registra muy, muy visiblemente. Es empezar a registrarlo con conciencia el viaje. Siempre está explayándose. El tema es registrar, ¿lo estoy haciendo creativamente? ¿Lo estoy haciendo con conciencia? ¿O lo estoy haciendo desde un lugar muy básico, muy de ceguedad, ¿no? Como hay algo ahí de cómo sale la casa 1. Acabo de caer en cuenta que las 4 tenemos los ascendentes en los distintos elementos. Ah, mira qué interesante. Agua, fuego, aire y tierra. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Mira. Tenés para adoptar a otra. Tengo una lista de gente que quiere ser adoptada por Bea. ¿Querés anotarte en la fila? Claro, por supuesto. Te voy contando cómo viene la fila de Todo viene en espera. la lista, pero mire qué interesante porque creo que ahí podemos dar hasta una noción, si bien no es lo mismo un ascendente Aries que Sagitario Leo, pero sí marca el tema de que el fuego tiene el impulso del yo, del espíritu, del encender algo, de chapalante, siempre tiene que estar como enfrentando las circunstancias y el agua sí es más emocional, más de, por eso que te sé. La señora contándote además de su tratamiento médico, o sea, qué facilidad. A mí eso no me pasa, o sea, eso de... Para mí me quería explicar porque como que no entendía si el corpiño le iba bien o no y me preguntaba a mí, que es raro, entonces como eso para mí se estaba sintiendo mal de preguntarme cosas que debería haber entendido ella sola. Entonces como, es que me operaron del cerebro, entonces por eso estoy entendiendo. Sí, por eso, o sea... Y yo, como una cuestión de conectar con la compasión Con la también. compasión. Yo todo el tiempo, que esto es lo que quería hablar, como que me parecía interesante del ascendente, de que es súper interesante que Bea lo explica un montón en el libro, de las matrices que tiene cada ascendente, ¿no? Sobre todo el de las casas de agua. Y hay una cuestión no digo, hablo del mío porque todo el tiempo lo estoy viviendo, pero este ascendente en Cáncer tiene la casa 12 en Géminis y todo el tiempo hay algo de explicar y que todo el tiempo hay conciencia de no expliques, sentí, ¿qué necesita? ¿Por qué? No importa por qué ni para qué. Pero me llamó mucho la atención esta señora a mí me salió tratar de ayudarla y no me importaba, no pensé, che, ¿por qué esta señora me pregunta a mí su corpiño? Si ella no se está dando cuenta, yo la ayudo. Y ella explicándome a mí por qué no estaba entendiendo. Y hay un juego ahí súper interesante del que no importa por qué. O sea, necesitas que te cuide, necesitas que te entienda, que de alguna forma te apachuche. Ahí voy, es como hay una cuestión de confiemos en que va por ahí, que no es necesario que nadie te explique por qué o para qué. Bueno, es mi gran aprendizaje todo el tiempo. Digo, me costaron casi 5 años quedar embarazada de mi primer hijo y hay una cuestión todo el tiempo de que ibas a tratamientos y me decían, no estás quedando embarazada por infertilidad sin causa aparente. Y mi casa 12 en Géminis era como, ¿qué? Vos sos médica, no me puedes explicar por qué no estoy quedando embarazada. Confía, hay una cuestión, y mis hijos vinieron después naturalmente cuando tenían que venir y una cuestión de todo el tiempo el aprendizaje de hay que sentir, hay que cuidar, hay que darle espacio a las necesidades más allá de lo que te puedan explicar o no sobre la vida. Qué hermoso. A mí eso me voló la cabeza de tu charla del ascendente, porque no lo había visto en ningún libro, en ningún lado, en ninguna clase, que era el hechizo de la casa 12, ¿no? De cómo a veces uno le cuesta aceptar el ascendente, porque hay mucha gente que sí lo identifica, pero gente que no, o sea, este signo, yo, ascendente, esto, no existe. Pero saber que es porque estás atrapado un poco en la idea de lo que viene en la casa 12, que tiene sentido, la casa 12 está asociada al útero, está lo que te nutre a nivel inconsciente, o sea, el pasado, todo lo que traes de por allá, yo no sé dónde, o sea, se dice, no sé dónde, pero de por allá. Y que hace que a veces tú no puedas ver ese ritmo porque estás bajo las expectativas de lo que eso me voló la cabeza, porque yo como ascendente Tauro tengo la casa 12 en Aries, soy Sol en Aries ahí, Venus en Aries, ¿no? Entonces siempre estoy luchando con mi energía, quiero ir más rápido, el tema de la impaciencia de sentir que me estoy quedando atrás, pero mis ritmos son muy lentos, o sea, soy una persona que todo es mucho más suave y siempre he dicho, pues, porque todo se da más rápido para las más y yo soy con otros tiempos, después me fui dando cuenta, no, que mi tiempo es otro, y cuando me tomo literal mi tiempo, que
algo sencillo como levantarme en la mañana, meditar, comer tranquila, tener ese espacio es como todo se empieza Sí, a mover, a fluir distinto. distinto y es como, por aquí no hay que correr, el área es otro, Siempre en otro decimos, ¿no? contexto. Quien cambia su conciencia, cambia su destino. Entonces, Totalmente, cambiar la conciencia, ¿no? Es como, sí, y hay algo de este viaje de ascendente en Tauro que tiene fuego atrás, que el ideal está en algún otro lugar ahí como esperándome al que tengo que correr y que tengo que llegar y que tengo que encontrar, estar despierta para eso. Y Tauro, tierra, es acá, en esto, en lo que estás acá. viviendo. Cuando concientizás lo que la vida es este presente y no está en algún lugar, vas generando ese camino mucho más enriquecedor, mucho Total. más disfrutable, que es estamos acá para disfrutar, no estamos para correr hacia un lugar. De hecho, por eso a mí, una de las frases, a mí me encanta Cerati, o sea, yo me llevo con la cultura argentina, sobre todo musical, me fascina, y su frase siempre es hoy, tan sencilla pero tan profunda, ¿ves? Es verdad, lo eterno es esto, ¿no? Y yo algo que siempre me repito como ascendente Tauro es que no se me escape la vida, o sea, no quiero que se me escape el estar aquí, estar sintiendo el clima, la conversación, el que dicen, han dicho cosas y se me para el feliz, estar así en esa Sí, presencia. ese registro, Está- sí. bueno, el libro, El Ascendente, es una maravilla porque algo además que haces, también que me voló la cabeza en ese libro, fue que explicas por qué tiene sentido que si eres este ascendente, la casa 2 sea este signo, la casa 3 sea este signo, y estás explicado en cada capítulo, por tener ascendente Tauro te vas a comportar hasta, o sea, eso no tampoco lo había visto, porque uno lo estudia todo como muy separado y ver que en verdad todo el sistema está relacionado, fue una Sí, maravilla. el ascendente organiza el sistema de casas. Ujú. Entonces, si sos ascendente en Tauro, vas a tener a Géminis en la 2, a Cáncer en la 3. Es verdad que hay algunas cartas que tienen signos interceptados, que modifica esa dinámica, pero igual hay como una estructura de cómo va a ir encarnando mi destino, que está muy signado por la aparición, la secuencia de aparición de los signos a partir de las casas, ¿no? Entonces, el ascendente organiza el sistema de casas, por lo cual dispone la forma en que irán sucediendo las cosas. Y me acuerdo cuando pensé en el libro, qué fácil, claro, ascendente en Aries, después estaba con el cerebro que se me explotaba, ¿no? Como Escorpio en sexta para el ascendente en Géminis, ¿entendés? Y yo soy Sí. y yo decía, ¿para qué me metí en esto? Pero me parece que es muy valioso porque creo que no hay ningún libro No, con ascendentes no. con tanto lujo de detalle. Así No, que- y lo que te digo, explicado de una forma bastante práctica, o sea, muy de tu ascendente Géminis, o sea, claro. muy accesible, creo yo, que creo que si eres una persona que no sabes mucho de astrología y te interesa leer sobre esto, vea, yo creo que tus libros igual, el del elemento lo recomiendo mucho cuando a mí me Vibrar en preguntan, tu elemento, sí. vibrar en tu elemento, cuando alguien me dice no sé nada de astrología y quiero un libro, ese, o sea, Sí, es bien básico. básico, pero te lo explica todo y creo que te abre la curiosidad. Y el ascendente creo que es como una lectura un poco de libro completa si se quiere, porque nunca va a ser completo como estudiarlo toda la vida tu carta, Obvio. pero de todo tu sistema. Chicas, pudiese hablar años, o sea, yo creo que puedo hablar horas de esto y más con ustedes, pero quiero que para cerrar puedan expresarle a las personas que dudan sobre acercarse a este lenguaje, que hay mucho tabú desde brujería hasta miedo al futuro, lo que sea, en su experiencia personal y en lo que han visto como profesoras, como con su entorno, ¿qué valor agregado está el tener la astrología en tu vida? Y para mí la astrología es todo, porque me siento una fanática, ¿viste? Ahí vamos convenciendo a la gente. La astrología cambia tu destino, cambia tu conciencia, como decía Luli, que es una frase de Jung, ¿no? Quien cambia su conciencia cambia tu destino. Entonces, conocerte a través de la astrología, confirmar un montón de cosas que uno ya sospechaba, primero alivia mucho y empieza a cambiar tu conciencia. Me parece que atraviesa toda la vida y me parece que hace bien eso, considerar, nos hace más considerados con nuestra propia vida y tantas otras cosas que podríamos decir. Sí, vienen cuando empiezan, cuando están averiguando para empezar, dicen, uy, son 3 años, no sé qué, me tengo que sentar a leer, a estudiar, es mucho, no sé qué. Y después no se quieren ir, terminan los 3 años y ahora cómo seguimos, qué hacemos, qué estudio, ¿no? Claro. Entonces, no hay algo que es sacrificado, ¿no? Es de autoconocimiento, es terapéutico, es acompañarlo con terapia, ¿no? Pero la verdad que es un lenguaje maravilloso que ayuda mucho, que ayuda a sanar y que la gente entra de una forma y a los 3 años es distinta. Y se van mucho más amorosos, ¿no? Con ellos mismos, con el resto, ¿no? Como más relajados, no tan tensos.
Sí, no, no tengo mucho más que agregar. Sí hay una cuestión de, como docente, de ver el proceso de los alumnos ingresar sin saber nada al tercer año que terminan, de hacer un proceso maravilloso ellos de autoconocimiento, de calma, de cómo, sobre todo hay una cuestión de la gente que viene como muy pasada, quiero ya, quiero hacer todo, quiero... Y como hay una cuestión de, bueno, con paciencia todo se va aprendiendo, hay un montón de cosas que hay que aprenderlo de a poquito, digo, hay algo de ascendente en Tauro que en todos los procesos es interesante de poder conectar con los tiempos naturales de las cosas. Muchas veces cuando empezás a astrología te agarra una ansiedad maravillosa de que quiero saber todo ya y entonces empiezan a preguntar cosas que ya están como mucho, de cosas de que faltan 2 años para que puedas llegar a entender eso como claramente. Y por ahí en primer año los agarrás como con mucha ansiedad, muy pasados, y por ahí de a poquito van entendiendo que es un proceso, y a la persona que por ahí empezó la clase y vos decís, ¿cómo la bajo a esta persona? ¿Cómo la calmo para que vaya entendiendo? Y termina tercer año hecho una seda, una amorosidad, y me parece que ese proceso que uno va viendo, y al descubrir también que yo creo que hacerse la carta también, pero sobre todo el aprender, es un proceso terapéutico que yo a veces cuando en momentos que estuve como en angustia, con necesidad de hacer algo para estar mejor, decía, quiero encontrar otro curso que me haga tan bien como me hizo descubrir la astrología. Hay un proceso terapéutico en la astrología de mucha rapidez, en lo que por ahí en una terapia haces en 10 años, con 3 años de astrología descubrís un montón de cosas que es wow, como que Sí. flash. Y esto de, hablando de ascendente en Tauro, la importancia de esperar 3 años es natural, es fácil, es necesario. ¿Por qué? Porque si te comes todo de una, vomitas. Sí. ¿No? Entonces, hoy tengo que comer este desayuno, después voy a comer el almuerzo. Entonces, si uno ya le enseña en 1 año lo que uno ve en 3 años, es innatural, es insalubre, te cae mal, no lo podés digerir. No se asusten con que sea 3 años, en otros lugares 4, ¿no? Pero hay algo ahí de es necesario procesarlo, ¿no? Procesarlo. Y quería decir que siempre digo, me llama mucho la atención que masiva y popularmente la astrología tenga tanta proyección de oscuridad, de cosa compleja, de control, de brujería, pobrecita las brujas, ¿no? También yo siempre digo, vivimos en una cultura que quiere a los que quemaron vivas a las brujas, ¿no? Es al revés. Cuando hay demasiada sabiduría ahí también. Sí, y digo, tiene tanta proyección de oscuridad cuando es algo tan luminoso y tan amoroso. ¿Qué distancia entre la creencia popular y lo que uno encuentra cuando aprende astrología? La luz, la amorosidad que hay en la astrología en contraposición con la proyección de oscuridad y de cosa mala que suele haber. Eso es llamativo. No me quiero poner paranoica, pero ¿por qué han orquestado esta imagen de la astrología? Sí, porque bueno, el conocimiento al final termina siendo poder, porque cuando tienes la capacidad de decidir y si alejamos de ver cómo conocernos y todos somos ignorantes, creo que es más fácil dominar las cosas desde ahí, creo yo. Pero bueno, pudiésemos ahí en Ya seguimos otro tema. Otra hora de otra hora del tema, no, fascinante conversar con ustedes, chicas, porque tal cual creo que la astrología es un lenguaje que acerca precisamente al amor por uno mismo y al amor por el otro, por la diferencia, que a la vez no es tan diferente, porque todos los signos, todos los planetas, todo el sistema está en cada uno de nosotros, orquestado de forma auténtica para cada uno, que creo que ahí también hay un valor, ¿no? Que nos une, pero también nos devuelve a nosotros. Les voy a dejar todos los contactos de ella aquí en la descripción, sus redes sociales, la escuela, los libros, todos. Chicas, gracias por abrirme este espacio y estar aquí de visita a Miami. Y si tienen la oportunidad de aprender de ella, es maravilloso. Miren, yo 9 años estudiando astrología, voy a ser eterna estudiante, me pasa lo mismo, porque algo que les decía, me encanta aparte aprender en cursos donde hay personas que no saben nada, porque en esas preguntas tan inocentes, son preguntas que ya tú no te haces, pero que te abren el seguir explorando todas estas potencialidades arquetípicas, porque al final este lenguaje es infinito, ¿no? Hay cada expresión como individuo exista. Así que... No, le quería comentar que justo cuando la conocí a Paola le dije, ¿por qué estás en primer año? La escuché hablar de todo lo que sabe y digo, ¿por qué primer año? ¿No querés? No, me encanta, me hace bien, me descubro preguntas que no me haría. Me pareció maravillosa. Claro, jugándome la mi luna en Virgo, que mi luna en Virgo quiere sabérsela a todas más unas, quiere que cae el perfecto, y ahí es como, no, y me pasa que mi Mercurio Piscis aprende por absorción. Entonces yo aprendo más viendo los cuentos de las personas, las experiencias, ahí me queda. Entonces me encanta. Siempre voy a ser como estudiante y bueno, chicas, gracias por el espacio. Ojalá nos volvamos a encontrar
Tienes que venir a Argentina. Sí, no, ¿qué? Sueño, o sea, Argentina, sueño. Yo crecí no solamente con su cultura, sino música. Amo a Cerati, amo a Fito, amo a Charlie, o sea, todo. Entonces, bueno, y si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos que amen la astrología, y para todos aquellos que tengan el tabú, para que sepan que la astrología en verdad nos hace, yo digo, mejores personas. De alguna manera, no quiere decir mejor para el mundo, pero al menos mejor para uno mismo. Sí, Gracias, chicas. gracias.